bella interpretación del cuarteto Clarinete Class, que después presentaremos y continuarán al final, empezamos el acto de presentación del libro de Paco Díaz. Como siempre hay autoridad que está por encima del mandado, pues sigue tocando. Esto, oye, que conste que estaba estudiado y coordinado, pero había que darle naturalidad. Estamos improvisando dentro de la representación. El clarinete o el cuarteto que tenemos presente, que ya hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando, por una líder o por una representante del cuarteto, que es Sandra, que dice que van a seguir tocando, ella lógicamente dirá qué canciones toca. Es un cuarteto formado por 4 personas: Elías Ibáñez, Raúl Rubio y Sandra Guillén al clarinete en si bemol, y Paco Ruiz con el clarinete bajo. Todos ellos pertenecen a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y van a obsequiarnos con las piezas que ya hemos tocado y con las que nos van a seguir tocando. Y después iniciaremos la presentación de los presentes en el
el ánimo muy animado y levantado, con los sentimientos que ya están aflorando, iniciamos ahora la segunda parte de la presentación del libro, en el que, como veis en este acto, se va aunando la música y las palabras que vamos a trasladar. Las piezas que ha tocado las ha seleccionado Sandra, porque ella conocía perfectamente cuáles las que le gustaban a Paco Guillén, y este es un poco un pequeño mínimo repertorio de cuáles eran sus gustos musicales, con lo cual ya empezamos a compartir sus gustos musicales y su vida al inicio de esta presentación. Pero yo tengo que empezar con las palabras, y lo primero que tengo que decir es dos. Primero, bienvenidos a todos. Cuando se hace un acto más o menos formal, siempre se les saluda a las autoridades que vienen. Aquí todos sois autoridades, me vais a permitir que haga un saludo muy especial a Fino. Y todos los demás, bienvenidos y gracias por presentar o por estar presentes en la presentación de este libro. Como presentador y moderador del mismo, os voy a exponer rápidamente el desarrollo que tenemos pensado para que sigamos el guión. Los componentes de la mesa reflejan el orden y los contenidos que pretendemos dar en esta presentación. Aquí se encuentra Charo Vidilla, Antonio Martínez Ovejero, Antonio Lorenzo y, iba a decir Sandra con el cuarteto, pero ella ya se ha presentado. En primer lugar va a intervenir Charo Vidilla, que nos va a exponer el por qué surge este trabajo, el desarrollo del mismo y su finalidad. A continuación intervendrá Antonio Martínez Ovejero sobre la experiencia de un primer ayuntamiento democrático en Yecla y su aportación clave para el futuro de la democracia incipiente en el país. Y continuará su intervención Antonio Lorenzo, que nos aportará su experiencia política y, sobre todo, reflexiones personales de su relación como concejal de Juventud en la primera legislatura municipal de Yecla. Ha abierto el acta Sandro Guillén con el cuarteto Clarinete Class. En función del tiempo, deseamos tener un pequeño momento de coloquio. Vamos a ser breves y podremos dar pie a que haya algunas intervenciones. Nuestro propósito, los que estamos aquí en la mesa que hemos preparado con mucho cariño este acto, es hacer un acto lleno de amistad, de recuerdos, un acto con vida y proyección futura. Queremos que sea un acto que nos impulse hacia adelante, no que nos deje anclados en el pasado. Que sea un acto motivador e impulsor de lucha por mantener y avanzar en valores socialistas, democráticos y progresistas. Nos vamos a proponer ser breves y vamos a aunar, ya lo hemos hecho, música, emociones y experiencias de cada uno. Unas breves reflexiones por mi parte, antes de dar un paso. Un silencio roto. Ese es el título del libro. El propio libro, el propio título, expresa ya y tiene un profundo contenido. En su libro, Biografía del silencio de Pablo Dor, un escritor y teólogo, nos dice que los primeros humanos utilizaban el silencio para observar, comprender y sobre todo para comunicarse. El silencio no es un fin en sí mismo, es un medio para comunicarse. Paco Guillén es un cúmulo de experiencias, de luchas, de proyectos realizados, de trabajo liderando equipo, de muchas vivencias vitales que permanecían en silencio y que necesitaban ser comunicadas y ser conocidas. Porque así lo define este mismo autor, Pablo Dors. El silencio es el gran arte de la conversación. Y eso es el libro, una conversación de Paco Guillén con nosotros. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Por eso, una parte de la historia de Yecla, en un momento histórico que fue el inicio de la democracia, hasta ahora estaba en silencio. Con este libro, un silencio roto se rompe y se grita con una fuerte explosión de vida y de ilusiones cumplidas. Y ya termino diciendo, como decía Walt Whitman, refiriéndose a su libro Hojas de hierba,
decía lo siguiente: esto no es un libro, quien toca esto toca un hombre. Esperamos que al final de este acto y después de leer el libro, que casi todos o todos habéis adquirido, conozcamos mejor a un gran hombre, conozcamos a nuestro amigo y compañero Paco Guillén. Quien toca este libro toca un hombre y sobre todo toca recuerdos, ilusiones, proyectos, vivencias, emociones que conforman parte de la historia de vida de nuestro amigo y compañero Paco Guillén. Y recordando viejos tiempos, en nuestras reuniones, en nuestras fiestas, siempre empezábamos, o muchas veces, con un brindis, y yo diría, como le decía entonces: capitán, mi capitán, esto va por ti. Toma la palabra Charo Cubillas, cuñado de Paco, matrona, antropóloga, escritora. Por cierto, su último libro, Relatos de ternura y disparate, está ya disponible. Yeclana y responsable de la edición de este libro. Ella se autodefine más como transcriptora. Como he dicho, ella nos va a exponer el por qué surge este trabajo, el desarrollo del mismo, sus dificultades y su finalidad. Nos habla Charo Cubillas. Mira, este libro surgió por... No se oye. El libro surgió porque hace años Paco Guillén ya empezó a escribir. Y yo, pues, digamos que era asistente a la mecanógrafa. ¿Por qué? Porque escribía a mano. Entonces, bueno, nos íbamos encontrando con páginas y páginas, íbamos dando forma y al final era pues, una pila de manuscritos. Entonces yo lo único que he hecho efectivamente es ser la mecanógrafa y darle un poco forma, organizarlo, ordenarlo. ¿Y con qué material? Con manuscritos, con la prensa y con el apoyo de muchas personas que me han ayudado a elaborarlo, digámoslo así. O sea que este no es un libro que se haya hecho por mí ni por nadie, es de muchas manos y muchas voluntades. Eso por otro lado. Y ha colaborado mucha gente, no quiero nombrar a nadie porque me dejaría alguno, además están aquí en el libro todas las colaboraciones, algunas pues, en fin, todas muy valiosas. Y como lo digo muy breve, me vais a permitir que deseo llamar la atención sobre la vuelta a la política de Paco Guillén en esta legislatura de 2023. Algunas de las iniciativas que están en marcha y que próximamente se llevarán a cabo y que conforman un poco el futuro de Yecla llevan la voluntad y el empuje de Paco Guillén en esta segunda vuelta a la política. Porque hay personas que no regresan, solamente regresan, sino que transforman, de modo que Paco Guillén volvió a la política dejando su huella y su iniciativa de manera que marque, apuntale y firme el futuro. Eso por un lado. Voy a poner un ejemplo muy simple. La casa de doña María Martínez del Portal y doña Cecilia Belchín. Se empeñó hasta la sociedad en que esa casa se comprara. ¿Por qué esa casa y no otra? Porque en su virtud de hombre culto, en el más amplio sentido de la palabra, no me refiero a títulos ni a academias, sino en un sentido amplio, vio que esa casa tenía posibilidades, muchas, arquitectónicas, de recuerdo, y sobre todo el legado que tiene dentro, que es la biblioteca. De ninguna de las maneras podía dejar que eso se perdiera, porque si se pierde, cae en manos ajenas, en manos privadas, ¿quién lo va a perder finalmente? Yecla. Y Paco velaba por Yecla. Esto es todo lo que yo tengo que decir. Muchas gracias a todos los que me han ayudado y ya os digo, yo solamente he sido la mecanógrafa y muy a gusto. Continuamos con el acto. Hay que ver la música cómo nos ha elevado emocionalmente, que no baje porque seguimos con palabras que también tienen emoción. Y va a continuar con la palabra Antonio Martínez Ovejero, de Cartagena y yeclano por amistad. Su currículum es extenso y dilatado como es su vida. Sería muy prolijo tener que enumerarlo. Pero para no restar tiempo a su valiosa intervención,
Lo voy a resumir en 3 puntos. Es ex senador del PSOE por Murcia, por cierto, fue el senador más votado en las primeras elecciones. Ha sido asesor de ministros del PSOE, entre otros cargos de la administración. Actualmente es doctor en Historia e investigador de la memoria democrática. Y fundamentalmente es un amigo de todos los yeclanos y especialmente de Paco Guillén. Nos va a hablar desde una perspectiva más histórica y política del libro Un silencio roto. La palabra Martínez Ovejero. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Primero tengo que empezar por los agradecimientos. Mi primer agradecimiento es para mi amigo entrañable. Acérquese un poco al micro, porque soy muy poco. Mi primer agradecimiento. Oye, se agradecen las observaciones. Cuando el pueblo reclama, se le escucha y se mejora. El José Ignacio le saca puntas todo. Quiero decir que mi profundo agradecimiento, repito, a mi entrañable amigo y compañero Paco Guillén, por haber tenido el coraje de escribir este libro que desgraciadamente no ha podido ver publicado. Agradecimiento extensible a Charo, sin cuyo trabajo el libro no podría haber sido editado. Así como a Fini y a Sandra, por darme la oportunidad y el privilegio de participar en esta presentación. Voy a hablar mucho de la historia, porque, y perdonad si doy un poco la paliza más que los demás, porque no estamos solo, estamos ante una vida, pero estamos también a una vida reflejada en la historia, escrita para la historia. Y cuando se escribe para la historia, cuando no se escribe para la historia, las cosas se olvidan. Y no hay peor, silencio que el olvido. No es fácil, en pocos minutos, resumir la enorme riqueza que Paco nos ha regalado, cuyo primer valor, desde mi personal punto de vista, es su carácter autobiográfico. No es fácil, asumiendo el riesgo de equivocarme, hasta donde conozco y recuerdo, hasta donde recojo y recuerdo, ningún otro político murciano con responsabilidades institucionales ha realizado una tarea similar. Por eso estamos ante un documento único. Estamos pues ante un relato histórico, político y social escrito por un alcalde democrático en el ámbito local o regional de Murcia. Estas notas, como las llama modestamente Paco Guillén, nos ofrecen casi 30 años de su vida personal, así como su compromiso social, político e institucional, que comprende su activismo social, cultural, deportivo, seguido de un largo etcétera, en el servicio al movimiento juvenil yeclano a mediados de los años 60 del pasado siglo. Esto significa lo mismo que somos algunos. En segundo lugar, su compromiso político y sindical socialista, primero en el PSP de Tierno Galván y en la USO, más tarde en el PSOE durante los últimos años del franquismo y la transición democrática.
Tercero, la primera presidencia democrática de la Corporación Municipal Yeclana entre 1979 y 1987, así como los pocos meses que desgraciadamente duró su reenganche que hizo en el 2023. Perdonad que entre en primer lugar el ámbito historiográfico del libro. La publicación de este libro viene a formar parte obligada de la tradición historiográfica yeclana investigada y publicada en los últimos 40 años. Afortunadamente, en Yecla tenéis casi una docena de historiadores, escritores, periodistas, etcétera, que han dejado manifiesta constancia de la historia yeclana. Pero algunos de ellos nos han revelado, entre otras cuestiones, la historia de la larga y heroica lucha por la democracia en esta ciudad, que en el ámbito municipal se remonta a 1916. Precisamente este mismo año, esta tradición cumple 110 años. Desde la presencia del primer concejal socialista yeclano, Sebastián Pérez Lorenzo, jornalero y propietario rural, pequeño propietario rural, que en un año después, en octubre de 1917, junto a otros 7 compañeros, pagó con su vida su compromiso político y social. Esta primera etapa nos la suministró, por llamarlo de alguna manera, Aniceto López Serrano hace 37 años. Asimismo, Salvador Santa nos escribió sobre la historia de los alcaldes y concejales de las coaliciones republicano-socialistas en la Segunda República y la Guerra Civil, cuyo representante más ejecutado por el franquismo es de todos conocido, Juan Pacheco Lozano, que fue ejecutado por el franquismo el 5 de junio de 1940. Por último, me creo en la obligación de mencionar a nuestro Pascualito, cuyo incansable trabajo durante 25 años de investigación y archivo nos reveló hace 21 años, entre otras muchas cuestiones, la identidad, el número, las causas las causas de las víctimas, del centenar de víctimas mortales yeclanas durante el trágico periodo de la Guerra Civil y el franquismo. 27 fueron de derecha y 77 de izquierda. En consecuencia, Paco Guillén nos ha aportado la primera y hasta ahora única incursión histórica en la realidad política y social yeclana de la última etapa del franquismo, mediados de los años 60 del siglo pasado, la transición democrática y la primera andadura municipal. No hay más remedio, porque ocupa la tercera parte del libro, hablar del movimiento juvenil yeclano a partir de los años 60. Paco Guillén dedica aproximadamente las 2/3 partes de las páginas del libro a su vida, digamos, como alcalde, al desempeño en su vida como alcalde. Y sin embargo, creo que no por casualidad, en la otra tercera parte nos ofrece las actividades de una nueva generación de jóvenes, en su mayoría trabajadores y trabajadoras de las fábricas de muebles y calzado que empezaban a instalarse en la ciudad. Algunos de ellos están aquí esta noche y yo no voy a mencionar nombres por no dejar alguno, porque cuando mencionas nombres y te olvidas de alguno, enseguida queda mal. Sin el compromiso personal, la participación y la colaboración social y ciudadana de esta nueva generación yeclana, no se puede entender las responsabilidades y la acción política y social democrática que durante los años siguientes fueron asumiendo esta generación
hasta su acceso a gobernar en el ayuntamiento. Al principio, utilizando inteligente y progresivamente el entramado de múltiples organizaciones juveniles como la JOC masculina y femenina, los Scouts, el Club Cinda y la Bari, entre otros, así como el entrismo más tarde en el sindicato único del régimen franquista, la CNS, para defender los derechos de los jóvenes trabajadores y en la lucha en la asociación de vecinos por resolver los múltiples problemas y carencias de los servicios públicos en los barrios. Aprendimos no solo a ganar espacios de libertad personal y colectiva, sino a resolver problemas concretos que nos afectaban a nosotros y a nuestro entorno laboral o ciudadano. Si entramos en la gestión municipal de las dos primeras corporaciones que estuvieron, digamos, gestionadas por el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista entre 1979 y 1986, Paco Guillén, en un estilo claro, sencillo y pedagógico, propio de quién era y de dónde venía, siguió de forma natural las recomendaciones del arcipreste de Isla, fablar y escribir en román paladino, aquel con el que el pueblo suele fablar a su vecino. El lenguaje natural que no era otro que el lenguaje natural que siempre utilizó en su vida pública y privada. Todo ello en una docena de breves capítulos y secciones cuya mera nominación, aun con mínimo contenido, me es imposible abordar en el tiempo que José Ignacio Hincharo me concede. Por tanto, me limitaré a señalar algunas de las más significativas que conocéis todos en educación, en cultura, deporte y fiesta, en la sanidad, la residencia sanitaria, y quiero hacer una especial nominación al Centro Asesor de la Mujer, que puso sobre la mesa la inclusión de múltiples servicios de atención a las mujeres en los ámbitos sanitario, jurídico, atención a los pequeños, que serían el antecedente de las actuales escuelas infantiles. Todo ello por primera vez en la administración a cargo del programa municipal. En su estilo del libro, Paco Guillén no elude en ningún momento la autocrítica. Nos manifiesta cómo sortearon las dificultades de todo tipo que trajo consigo todas y cada una de estas nuevas obras y nuevos servicios. Siempre nos señala la identidad y en su caso la identidad de las personas y en su caso de las organizaciones sociales e institucionales que dentro y fuera de la corporación intervinieron y colaboraron activamente, sin ningún tipo de exclusión política o social. Este continuo testimonio de reconocimiento y agradecimiento a sus colaboradores en el desarrollo de los proyectos municipales nos demuestra la naturaleza de su liderazgo, muy lejos del personalismo, que manifiesta y deja constancia expresa del alto nivel adquirido en la participación social y política. Incluso se llega a nombrar y delegar las competencias de festejo a un concejal de UCD como persona idónea para gestionar este asunto. Esta es toda idea del espíritu que predomina, al menos en algunos aspectos, de aquella legislatura, aunque otros
como el Plan General de Ordenación Urbana y la ruptura de la coalición entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en el segundo mandato municipal, que acabó con el propio Guillén como alcalde, forman el lado oscuro de esta historia. No todo fue un camino de rosas. La aceptación del sistema democrático entonces, recientemente inaugurado, no fue asumida por una parte minoritaria de la sociedad yeclana, que incluso presumía de ocupar figuradamente una zona urbana de Yecla que denominaba el territorio nacional. Paco también nos habla de ello. El título del capítulo lo denomina acertadamente bulos, patrañas y maledicencias, sobre todo para su familia. Hoy estas estrategias de desgaste político ocupan centenares de hojas de nuestros diarios de sesiones en el Congreso y en el Senado, con exactamente la misma estrategia. Como estoy al borde del límite concedido, quiero terminar mi intervención atreviéndome a recomendar vehementemente la lectura de este libro. No solo a los numerosos, como nos llaman ahora, boomers, sino a los que al final fuimos hijos e hijas del final del razonamiento de la guerra civil, sino a las nuevas generaciones, los jóvenes, para que profundicen en su realidad y encuentren su propia vida, pues cada generación tiene la suya. Los tiempos y las situaciones cambian, pero Paco Guillén sigue siendo una referencia. El cáncer se lo llevó mientras libraba su última batalla. Murió peleando por los hombres y las mujeres de su pueblo. Gracias a todos y a todas. Gracias, Antonio, cartagenero, pero también yeclano. Y sigue con la palabra, en el transcurso de este acto de presentación, que se va ajustando a los tiempos, Antonio Lorenzo. Amigo Antonio es un empresario, es un socialista y luchador convencido. Es un gran condensador informado, sabe de lo que habla. De sus muchos valores, por resumir, resalto sus ganas de saber, de profundizar y llegar, si es posible, a la raíz de los problemas. Esto lo convierte en un ávido lector. Fue el concejal más joven de aquella legislatura. Y yo digo, bueno, ya no será tan joven. Pues no, sigue siendo el más joven de todo el grupo. Hemos crecido, pero mantenemos la distancia. Yo, que quería que me adelantara, no me voy a adelantar. Bueno, pues Antonio, siendo el más joven, ya con mucha madurez y con algunos años, nos va a aportar su experiencia política y sobre todo reflexiones personales, según él llama, de su relación como concejal de juventud en la primera legislatura municipal de Yecla. Antonio, el micrófono tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Reitero. Se puede reclamar, pero con calma. El pueblo enseguida se lo cree todo. Reitero las gracias por venir a la presentación de este libro de memoria de Paco Guillén. Voy a empezar la presentación mi presentación con un verso de Miguel Hernández. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Yo no conocía mucho a Paco antes del 78.
habíamos coincidido en alguna que otra reunión de las muchas que había en aquella época, de los años centrales de los 70. Por eso, me sorprendió gratamente cuando se presentó en mi casa a pedirme que formara parte de la candidatura del PSOE que en ese momento estaba esbozando. Me propuso como independiente en las elecciones municipales del 79, la primera de la democracia. Le dije que sí. Y ese sí lo he vivido, ha sido para mí como una de las experiencias más vitales e importantes de mi vida. En mi etapa como concejal nunca tuve dedicación plena. Gestionaba mis responsabilidades sacrificando mis horas de descansos, iba al mediodía o por la noche al finalizar mi jornada laboral. Fui concejal 2 legislaturas, del 79 al 87. Años después, alejados los dos de la actividad política de gestión, yo había montado mi pequeña empresa de carpintería y él una de servicios. Eso nos llevó a intimidar más. Teníamos los mismos problemas y de forma gradual fuimos acercándonos. Almuerzos, comidas, cenas, conversaciones. Compartíamos juntos en diversos temas. Nos gustaba a los dos la música, nos gustaba la música clásica, me gusta, la lectura, el flamenco. Y también de forma natural, pues vinieron los viajes, los paseos, el senderismo. Paco era un buen conversador, un hombre político, si por política entendemos estar informado e interesado en lo que acontece a tu alrededor. Escuchaba más que hablaba, y sus opiniones siempre estaban meditadas. Compartimos buenos y malos momentos de nuestras vidas, y por encima de todo, siempre existió una comprensión empática ante nuestros mutuos avatares. Nunca intentamos cambiarnos. En muchas cosas éramos distintos y con opiniones diversas, pero siempre tuvimos presente que tanto él como yo teníamos derecho a pensar y vivir así. Se me fue un gran amigo. Quisiera terminar mi participación en este acto con el poema de Rubén Darío, Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre de la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de mañana estar muerto, y sufrir por la vida, y por las sombras, y por lo que conocemos y apenas sospechamos, y por la carne que tienta con sus frescos racimos, y por la tumba que aguanta con sus fúnebres ramos, y no saber ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Muchas gracias. Seguimos sintiendo y seguimos disfrutando. Hemos empezado saboreando una buena música del cuarteto de Sandra, y Sandra nos va a seguir ahora y nos va a seguir saboreando, nos va a seguir facilitando con sus palabras lo que ella quiera expresar. Sandra ya la conocéis, pero tengo que decir que es música terapeuta, y el otro día me enteré de lo que está disfrutando, profesora de música en Yecla, y lo que es la líder del cuarteto Clarinete Class de Yecla. Hola, buenas noches. ¿Se oye? Sí.
Bueno, hoy voy por libre, me tendréis que perdonar. Tenía que tocar al final, tocar al principio, que hablara, yo dije que no, ahora sí, voy por libre, soy así, no pasa nada. Quería dar las gracias a todas las amigas, a todos los amigos que nos acompañan hoy, a los que han venido de cerca y de otras localidades, de parte de mi familia, no solo mía, y también a todos los amigos que me consta que tanto a mi madre como a mí, imagino que algunos más de la familia, nos han expresado su deseo de estar aquí y no poder, que han sido muchísima gente. Además, en un momento político como este, que no me gusta, creo que no nos gusta a ninguno, ¿no? Por todos los conflictos que hay, se agradecen esos mensajes y esas personas que han venido aquí, porque si algo tenía mi padre era una persona conciliadora. Entonces han llegado mensajes de uno y otro signo político, de unas opiniones más moderadas y menos, gente que lo quería porque sí, por cómo era eso. Y eso hoy en día parecería lo lógico, ¿no? Pero se está tornando muy difícil en este mundo. Con lo cual, si hay algo que admiraba y admiro de él, es eso, su capacidad de congregar a gente tan distinta y con diferentes opiniones, no estar en conflicto siempre, que es lo que está pasando hoy en día. No voy a hablar del libro porque no me lo he leído, llegará mi momento, he tenido el manuscrito varias veces encima de mi mesa y varias veces lo he quitado, llegará, no sé cuándo, llegará, me lo leeré. Pero bueno, no deja de ser la historia de mi vida, en verdad. Yo he crecido con la política, me quiero quitar, siempre digo, me quiero quitar, pero no me puedo quitar, la llevo ahí, la llevo inherente, ¿no? En mi casa siempre se habla de política, siempre hemos hablado de política, no siempre hemos estado de acuerdo, porque bueno, pues cuando uno es más joven es más radical y luego ya pues se va afinando. Pero bueno, que no me la haya leído, sí que sé mucho de la historia de la democracia en Yecla, de la transición de Clara, porque lo he oído, le he preguntado, yo siempre he sido muy preguntona desde que empecé a hablar, empecé a preguntar, con lo cual conozco la historia más o menos. Solo decir, hay una cosa que me da mucha envidia respecto a esa época, aunque fue una época muy dura, porque no fue, como dice Ojero, no fue todo un camino de rosa, una época familiarmente también dura, de salir a la calle y que te dijeran cosas. Es que tu padre, y yo tenía como 7 años, y decía, bueno, pues estamos, mi padre, será así. Pero sí me da envidia que fueron capaces de trabajar en equipo, todas y todas las que estaban, de contar con gente de diferente ideología política, cosas que eran buenas o que ellos creían que eran las mejores para esta ciudad. Cosas que he hecho de menos hoy en día en cualquier ayuntamiento y en cualquier estamento, me da igual. Nacional, unos más, unos menos, no todos son iguales, ese discurso no me vale, pero es verdad que es muy difícil que hoy en día se pongan de acuerdo cuando hay cosas que son básicas. Si todos en este pueblo queremos un parque, todos en este pueblo queremos un parque, y me da igual que lo proponga. Si es bueno el parque para nosotros, debería ser algo lógico que todos estuviéramos de acuerdo, pero eso está siendo bastante difícil, y eso es lo que me da envidia de esa época donde fueron capaces, con un panorama mucho más complicado que hoy en día, con mucho menos dinero para poder hacer cosas, con todo por hacer, y fueron capaces de poner de acuerdo a mucha gente. Enhorabuena a los que habéis colaborado en el libro, gracias, prometo que me lo leeré. Así terminamos. Solamente quería decir que en algún momento nos han dicho que, bueno, no había mujeres en la mesa. Yo en realidad no quería estar con Virginia Macanógrafa y Sandra de Fontana, pero en principio eran 3 hombres. ¿Por qué? Porque en aquel momento era así. En los ayuntamientos, a escala nacional, a escala regional, la mayoría eran hombres. Entonces, pues como representamos en este momento este libro a esa época, pues ese es el motivo de que no hubiera más. Sin embargo, nos hemos añadido los otros. Ya está. Quería que nos hicierais alguna pregunta sobre el libro, sobre la edición o alguna duda que podáis tener. Me gustaría mucho. Así que, a ver, ¿tenéis alguna pregunta, por favor? Estamos en familia, ¿eh? ¿Podríais contar la historia de la foto? La historia de la foto. Sí. La foto, esta foto salió, es una foto del periódico de La Verdad. Salió el 2 de mayo de 1980, creo. Sandra tenía 3 años y medio, entonces se fue a... Bueno, Paco se fue a Murcia el 1 de mayo a la manifestación
y sacó la foto y salió portada en La Verdad de Murcia en aquel momento, esa lista de la foto. La elegí yo, me pareció entrañable, claro, porque tenía tantos papeles, tiene mucho de elegir, y pues nada, pues esa, que me gusta a mí. Me parece que nos ha gustado a todos. Dice que yo no lo sé, no conozco a la gente, no sé si hay alguna representación musical. Creo, si no me equivoco, bueno, hay representantes municipales que están por aquí. La pregunta era que por qué no hay ningún representante municipal del gobierno municipal. Invitados han sido, sí que es verdad que hay una de las concejalas que dijo me gustaría mucho ir y no puedo, el resto no se han pronunciado. Muchas gracias a los que están aquí, que son amigas y amigos, y los demás, pues, ellos deciden. ¿Y familia? Familia, sí, pero hablábamos de las representantes municipales. Pueden ser preguntas, puesto que tenemos algo de tiempo, o puede ser alguna consideración o reflexión personal, sin alargarse mucho. Lo digo porque me imagino que habrá sentimientos, habrá pensamientos o reflexiones que puedan surgir. Puede ser un momento para poderlas expresar públicamente. Pero vamos, todo voluntario. Yo quiero hacer una consulta. Aprovechando que tenemos al primer concejal joven de Yecla, yo me gustaría preguntar cómo ha visto el cambio de la juventud entre aquella época y la que ve ahora a nivel de la política. Sí, perdón, es que no se escucha. ¿Se ha escuchado la pregunta? No, claro, la repito. Yo, aprovechando que tenemos al concejal joven, yo quería consultar que cómo ve ese cambio entre la juventud que había antiguamente y la juventud de ahora, porque siempre lo que se escucha a nivel de la juventud es que la gente joven no toma parte de nada, no se involucra en nada, no tiene ganas de nada, está muy desganado en todo, y yo veo que antes había ese miedo, pero tiene esa idea de que sí que se involucraba la gente, y lo vemos en muchas participaciones, ¿cierto? Pero yo pienso que no, que también es un poco el mensaje que está calando. Entonces yo quiero hacer la pregunta directamente a una persona que lo ha vivido en primera plana. ¿Cómo lo ve? Yo la juventud actual, por motivos obvios, no te lo puedo contestar porque estas cosas se viven. Lo que sí comentábamos, y con Paco lo hablamos muchas veces, que nosotros fuimos muy afortunados en el momento histórico que nacimos. Es decir, en aquello, estamos hablando mediados de los 70, finales de los 70, primeros de los 80, eran años muy ilusionantes, estaba todo por hacer, nos creíamos firmemente en lo que hacíamos, que éramos capaces de cambiar el mundo hacia una sociedad mejor, y los años se nos pasaron en un suspiro porque eran un continuo proyecto. Continuo, ahora vamos. Yo siempre coincido, siempre pienso que la juventud es el motor del cambio. En este momento ellos actúan de otra manera, como considero que tienen que actuar, y que es su futuro, su vida y su vida la que se tiene que pelear. Como nosotros nos peleamos y como se lo plantearon nuestros abuelos, cada generación ha tenido sus cosas y esta tiene las suyas. Es decir, hay futuro. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, Sí, a ver, díganos. una curiosidad. ¿Alguna vez en esas conversaciones que salían sobre política en aquellos años salió a relucir la figura de Antonio García Trevijano o lo que intentó hacer durante la transición? Paco Guillén o alguno de los que lo conocían, llegaste a conocer. Sí, pero como una más. O sea, no había
ninguna persona determinada sobre la que marcábamos especialmente. Es decir, era todo conversaciones sobre actualidad y Trevijano, como otros muchos, pues salía, pero no especialmente. Pero sí que era conocido entonces. Claro. Yo que lo conocía hace poco. Por eso preguntaba. Sí, por supuesto. En aquellos tiempos éramos jóvenes y teníamos mucho trabajo, pero estábamos informados y conocíamos bien cuál era la realidad nacional e internacional. Y Trevijano en ese aspecto pues, era una persona que tenía su relevancia, tampoco mucha, pero suficiente para conocerlo. Muy bien. ¿Algo más? Vamos a terminar. Para que se hagan idea del... Perdona un momento, le he quitado porque, como va a terminar ella, yo simplemente quiero resaltar un aspecto que lo quiero expresar. Lees el libro y dices, Paco Guillén, qué importante, un alcalde. Y se le admira y se le admiraba. Pero quiero dejar claro, y aquí se manifiesta y se expresa, lo más importante es que le queremos. Que no se nos olvide. Que como les digo, he sido la mecanógrafa y he estado rodeada de papeles suyos, además a mano y en folio rayado, que a veces me tenía que servir de una lupa porque lo veía rápido, pero para que comprendamos un poco el talante de Paco, tanto en su vida como al escribir, les voy a leer 4 líneas. Mi intención al escribir esto es que nadie pueda sentirse ofendido, olvidado, molesto o disgustado. Simplemente mi apreciación de las mismas situaciones y las mismas realidades las he procesado de una forma y otras personas la han hecho de modo distinto. Si se encuentra algún error en fecha o palabra, espero que se comprenda que es fruto de lagunas inevitables por la edad y otros filtros y por mi absoluta falta de maña en esto de escribir. Gracias. Pues levantamos el acto, que no quiere decir que no podamos seguir conversando. Gracias.